Mis amados hermanos y hermanas, soy el Papa León XIV, y lo que están a punto de escuchar en los próximos minutos podría salvar no solo su hogar, sino también el destino eterno de toda su familia. Hace apenas 3 noches, mientras oraba en profunda contemplación dentro de mi capilla privada en el Vaticano, recibí una visión tan perturbadora que me despertó con el corazón acelerado y las manos temblando. Vi millones de hogares católicos en toda América Latina, desde las casas humildes en los barrios de México hasta los apartamentos en Los Ángeles, desde las quintas en Colombia hasta las viviendas en Argentina. En cada uno de esos hogares, contemplé familias devotas que habían colocado con profundo amor y reverencia la cruz de Cristo en sus paredes. Pero lo que vi después me llenó de un horror sagrado que aún ahora, al recordarlo, siento como hielo corriendo por mis venas. En muchos de esos hogares, la cruz sagrada estaba colocada junto a ciertos objetos que bloqueaban por completo su poder protector. Y lo más grave era que esos objetos no solo neutralizaban la bendición del crucifijo, sino que además invitaban fuerzas oscuras al interior del hogar, poniendo en peligro mortal a familias enteras que ni siquiera sospechaban que estaban siendo atacadas espiritualmente. Antes de revelar cuáles son exactamente esos 3 objetos malditos que jamás deben estar cerca de su cruz, necesito hacerles una pregunta que podría transformar sus vidas. ¿Han notado que desde que colgaron su cruz en un lugar de la casa su familia ha experimentado peleas inexplicables, enfermedades recurrentes, problemas económicos imposibles de resolver, o una sensación constante de que algo maligno ronda su hogar? Si han sentido esto, no lo están imaginando. Su cruz está siendo saboteada por objetos que el enemigo usa para abrir portales espirituales directos a su vivienda. Hoy, por la gracia de Dios, voy a mostrarles cuáles son esos objetos, para que puedan proteger a sus familias de inmediato. Pero antes de continuar, quiero plantearles otra pregunta esencial. ¿Cuántos años tienen y desde qué país nos están viendo? Además, ¿en qué lugar exacto de su hogar colocaron la cruz? Después de suscribirse a este canal y darle me gusta a este video, escriban en los comentarios sus respuestas para que podamos rezar juntos por la purificación de nuestras almas. Compartan también este mensaje con sus seres queridos, para que ellos reciban estas enseñanzas vitales que pueden salvar sus vidas espirituales. Estamos viviendo una crisis silenciosa que está debilitando la protección espiritual en los hogares latinos. Durante mis 40 años como sacerdote y ahora como sumo pontífice, he visitado miles de hogares católicos alrededor del mundo. He bendecido casas en los barrios más pobres de América Latina y también mansiones elegantes en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos 10 años he notado algo alarmante que me ha robado el sueño muchas noches. Las familias católicas, especialmente en nuestras comunidades hispanas, están perdiendo la guerra espiritual dentro de sus propios hogares, y lo más grave es que ni siquiera saben que están bajo ataque. Colocan cruces con la mejor intención, rezan el rosario cada noche, asisten a misa los domingos, pero sus hogares siguen convertidos en campos de batalla espirituales donde las fuerzas del mal actúan libremente. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta me fue revelada en esa visión inquietante hace 3 noches, y lo que descubrí me horrorizó tanto que me postré en oración durante 3 horas seguidas, pidiendo a Dios la fuerza para compartir esta verdad con ustedes. Permítanme contarles la historia de Carmen Elena, una madre devota de 52 años que vive en San Antonio, Texas. Carmen emigró de Guatemala hace 20 años junto a su esposo y sus 3 hijos, buscando una vida mejor. Siempre fueron una familia profundamente católica. En la sala principal de su casa tenían una hermosa cruz de madera acompañada por imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San José. Durante los primeros 15 años en su nuevo hogar, la familia de Carmen vivió abundantes bendiciones. Los hijos obtenían buenas calificaciones, su esposo consiguió un trabajo estable, pudieron comprar su propia casa y reinaba la paz en el hogar. Carmen repetía con gratitud que todo era gracias a la protección de la cruz que habían colgado con tanto amor. Pero 5 años atrás, Carmen decidió modernizar un poco la decoración de la sala y, sin pensarlo demasiado, colocó 3 objetos
nuevos cerca de su preciada cruz. Eran piezas que le parecían inofensivas, incluso bonitas y de aspecto espiritual. Nunca imaginó que esos objetos transformarían radicalmente la atmósfera espiritual de su casa. Semanas después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Su hijo menor, que siempre había sido tranquilo y obediente, empezó a sufrir pesadillas, terribles todas las noches. Gritaba en sueños y aseguraba ver sombras negras moverse en su habitación. Su hija adolescente, antes una estudiante ejemplar, de pronto comenzó a tener problemas graves en la escuela, sus notas se desplomaron y empezó a rodearse de amistades que la arrastraban por malos caminos. Lo más inquietante fue su repentina hostilidad hacia todo lo relacionado con la fe católica. Mientras tanto, el esposo de Carmen enfrentó dificultades en el trabajo. Su jefe, que solía apreciarlo, comenzó a criticarlo constantemente y a amenazarlo con despedirlo. La situación económica empeoró y por primera vez en 20 años apenas podían pagar las cuentas. Lo más doloroso fue lo que ocurrió entre Carmen y su esposo. Después de 18 años de matrimonio feliz, comenzaron a pelear continuamente por asuntos insignificantes. La casa se llenó de tensión y hostilidad. Los hijos evitaban estar en ella, y Carmen sentía que vivía con extraños. Desesperada, intensificó sus oraciones, asistió a más misas, hizo novenas, pero nada parecía detener la avalancha de problemas. Finalmente decidió pedir ayuda al párroco de su comunidad, el padre Miguel, un sacerdote con 30 años de experiencia en liberación espiritual. Cuando el padre Miguel entró en la casa para bendecirla, de inmediato percibió algo extraño. Tras recorrer cada rincón, le dijo a Carmen con seriedad: aquí hay una opresión espiritual muy fuerte, algo está bloqueando la protección de la cruz. Fue entonces cuando se fijó en los 3 objetos que Carmen había colocado junto a su crucifijo hacía 5 años. Su rostro se puso pálido y pidió a Carmen que se sentara, porque debía explicarle algo muy serio. Con voz grave, le dijo: estos objetos que pusiste junto a la cruz están generando una interferencia espiritual. Por inocentes que parezcan, están neutralizando por completo el poder protector del crucifijo y abriendo puertas a influencias negativas. El sacerdote le explicó detalladamente por qué esos objetos eran tan peligrosos y cómo estaban afectando a su familia. Carmen apenas podía creer lo que escuchaba, pero al recordar la coincidencia entre la aparición de esos objetos y el inicio de sus desgracias, comprendió que debía actuar de inmediato. Esa misma noche, retiró los 3 objetos y los sacó completamente de su casa. El cambio fue inmediato y sorprendente. Su hijo menor durmió tranquilo por primera vez en 5 años, su hija regresó a casa a la hora correcta y pidió rezar el rosario en familia, y su esposo recibió al día siguiente una inesperada promoción en el trabajo, y aquello fue solo el inicio de la transformación en la vida de Carmen y de su familia. Lo que Carmen no sabía era que esos mismos 3 objetos estaban presentes en millones de hogares católicos alrededor del mundo, causando el mismo tipo de devastación espiritual que su familia había sufrido. Esa fue la noche, hace 3 días, en la que mi comprensión sobre la verdadera protección del hogar cambió para siempre. Mientras meditaba sobre el caso de Carmen y otros similares que he encontrado a lo largo de mi ministerio, me postré ante el crucifijo en mi capilla privada y rogué a Dios que me revelara la verdad completa sobre este fenómeno espiritual que está afectando a tantas familias católicas. Lo que sucedió después superó todo lo que había experimentado en mi vida de oración. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, mientras recitaba el rosario, sentí que la temperatura de la habitación descendió repentinamente. Un viento suave pero inexplicable comenzó a recorrer la capilla, y las velas empezaron a parpadear. A pesar de que no había corrientes de aire, de pronto, toda la estancia se iluminó con una luz dorada y resplandeciente, y ante mis ojos se desplegó una visión que me dejó sin aliento. Vi el mundo desde una perspectiva celestial, como si observara con los ojos de los ángeles guardianes que velan por nuestros hogares. En esa visión pude contemplar millones de casas católicas al mismo tiempo,
como si tuviera la capacidad sobrenatural de ver cada hogar donde vivía una familia de fe. Lo primero que sentí fue alegría, pero enseguida me sobrecogió una profunda preocupación. En algunos hogares las cruces brillaban con una luz protectora dorada que formaba un escudo invisible alrededor de toda la casa. En esas familias, los ángeles custodiaban cada rincón, los niños dormían en paz, los matrimonios prosperaban y la atmósfera de bendición era casi tangible. Pero en otros hogares lo que vi fue aterrador. Las cruces estaban colgadas con amor y devoción, pero su luz protectora se veía interrumpida por objetos específicos que producían una especie de cortocircuito espiritual. Era como si alguien hubiera cortado los cables de un sistema de seguridad. En esas casas desprotegidas, sombras oscuras se movían con libertad. Vi entidades malignas entrando y saliendo como si fueran dueños del lugar. Las escuché susurrar pensamientos negativos a los miembros de la familia, sembrar discordia entre esposos, atormentar a los niños con pesadillas y bloquear las bendiciones que Dios deseaba derramar sobre esas familias. Lo más impactante de esta visión fue cuando una voz clara y poderosa resonó en lo más profundo de mi alma. No era voz humana, sino la inconfundible voz del Espíritu Santo que hablaba directamente a mi corazón. León, me dijo, muchos de mis hijos han colocado la cruz en sus hogares, pero han permitido que el enemigo sabotee su poder protector. Hay 3 objetos específicos que las fuerzas del mal utilizan para crear interferencia espiritual. Parecen inofensivos, incluso espirituales, pero son auténticas puertas de entrada para la opresión demoníaca. La voz prosiguió: el primer objeto atrae espíritus de vanidad y superficialidad que destruyen las relaciones familiares. El segundo objeto convoca entidades que se alimentan de la energía vital de la familia, causando enfermedades y agotamiento permanente. El tercer objeto abre portales directos para espíritus de confusión y engaño que impiden a mis hijos discernir mi voluntad. Debes advertir a mis ovejas sobre estos objetos. Muchas familias sufren sin comprender por qué sus oraciones no obtienen respuesta, porque sus hogares carecen de paz, porque la cruz que colgaron con tanto amor no las protege como debería. Cuando la visión se desvaneció y la capilla volvió a su estado normal, permanecí postrado en oración durante 3 horas más, absorbiendo la magnitud de lo que había recibido. Sabía con certeza que tenía la responsabilidad de compartir esta revelación con todas las familias católicas del mundo, especialmente con nuestras queridas comunidades latinas, tan golpeadas espiritualmente en estos tiempos difíciles. Y fue entonces cuando la voz me reveló el primero de esos objetos malditos, los espejos decorativos colocados cerca de la cruz. El primer objeto que jamás debe colocarse cerca de la cruz es algo que se ha vuelto muy común en los hogares modernos: los espejos decorativos. Me refiero específicamente a esos espejos ornamentales, antiguos, con marcos elaborados, o los múltiples espejos pequeños que muchas familias cuelgan en las paredes de la sala o el comedor, a menudo junto a la cruz. Ustedes podrían preguntarse: Padre, ¿qué puede tener de malo un espejo? ¿Acaso no es solo un objeto decorativo? La respuesta es mucho más profunda y espiritual de lo que podrían imaginar. Los espejos no son objetos espiritualmente neutros, sobre todo cuando se colocan cerca de símbolos sagrados como la cruz. Permítanme explicarles por qué. Durante siglos, en prácticas ocultistas, de brujería y espiritismo, los espejos se han usado como portales hacia otras dimensiones, como herramientas de invocación de espíritus y como puntos de entrada de influencias demoníacas. Cuando un espejo se coloca junto a una cruz, genera lo que los expertos en liberación espiritual llaman interferencia de frecuencias sagradas. La cruz emite una vibración espiritual de protección y bendición, pero el espejo distorsiona y refleja esa energía, creando confusión en el campo espiritual del hogar. Más perturbador aún, los espejos cerca de las cruces actúan como imanes para espíritus de vanidad, superficialidad y discordia familiar. Estos espíritus malignos encuentran terreno fértil en hogares donde pueden operar a través del simbolismo del espejo, que representa la preocupación excesiva por la apariencia y la imagen personal.
Permítanme contarles la historia de Esperanza Morales, una madre de familia de 45 años que vive en Phoenix, Arizona. Esperanza había emigrado desde Oaxaca, México, hacía 15 años con su esposo Roberto y sus 4 hijos. Siempre habían sido una familia devota, fieles a la misa dominical y con un hermoso altar familiar en la sala. Ese altar estaba presidido por una cruz de plata heredada de su abuela, acompañada por imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y velas que mantenía encendidas constantemente. El ambiente transmitía una palpable presencia de Dios. Hace 3 años, Esperanza decidió embellecer aún más su altar familiar. Compró un espejo decorativo muy elegante con un marco dorado ornamentado y lo colgó en la pared justo detrás de su cruz, pensando que realzaría la belleza del altar y que el reflejo de las velas sería aún más inspirador. Al principio parecía un detalle inofensivo, incluso sofisticado, pero pronto comenzaron los cambios en su hogar. Al inicio fueron transformaciones sutiles. Sus hijos empezaron a mostrar una preocupación excesiva por su apariencia. Su hija de 16 años, antes modesta y enfocada en sus estudios, se obsesionó con su aspecto físico, pasando horas frente a los espejos y descuidando sus responsabilidades escolares y familiares. Sus hijos varones comenzaron a manifestar una vanidad extrema, criticando continuamente la apariencia de los demás y comparándose entre ellos. Las comidas familiares se transformaron en sesiones de juicios superficiales sobre cómo se veía cada persona, y la armonía que siempre había caracterizado ese hogar comenzó a desaparecer rápidamente. Lo más alarmante fue lo que ocurrió entre Esperanza y Roberto. Tras 15 años de matrimonio sólido, empezaron a criticarse mutuamente de manera constante. Roberto, de forma cruel, comenzó a hacer comentarios sobre el peso de Esperanza después de sus embarazos, mientras ella lo comparaba con otros hombres de manera hiriente. La tensión creció tanto que Roberto buscaba excusas para pasar más tiempo fuera de casa, alegando que ya no se sentía cómodo allí. La oración familiar, antes una práctica sagrada y constante, se volvió rara y superficial. Esperanza, desesperada, se aferró aún más a la fe. Rezaba intensamente, hacía novenas, visitaba sacerdotes en busca de consejo, pero nada parecía devolver la paz a su hogar. Fue en una peregrinación a la Basílica de Guadalupe cuando conoció a la hermana Luz María, una anciana con un don especial de discernimiento espiritual. Al escuchar los problemas que Esperanza enfrentaba, la religiosa le preguntó de manera directa: «Hija, ¿tienes un espejo cerca de tu altar familiar?». Esperanza, sorprendida por la precisión de la pregunta, respondió que sí. Entonces la hermana, con voz grave, le dijo: «Hija mía, esos espejos junto a la cruz están invitando espíritus de vanidad a tu hogar. Estos espíritus se alimentan de la obsesión por la apariencia y crean discordia a través de la comparación y el juicio superficial». La hermana Luz María explicó que cuando una familia coloca espejos cerca de símbolos sagrados, inconscientemente está enviando un mensaje espiritual equivocado, que la apariencia física es tan importante como la vida espiritual. Ese contraste crea una contradicción energética que interfiere con las bendiciones que Dios quiere derramar sobre el hogar. Esperanza, al escuchar esto, comprendió la gravedad de su error y retiró inmediatamente el espejo de su altar. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En cuestión de días, la obsesión de sus hijos con la apariencia comenzó a desaparecer. Las críticas superficiales cesaron y poco a poco la familia volvió a enfocarse en valores más profundos y espirituales. El matrimonio de Esperanza y Roberto se restauró con una fuerza renovada. Roberto regresó a pasar más tiempo en casa y ambos redescubrieron el amor y el respeto que los había unido desde el principio. La oración familiar recobró la misma devoción de antaño y la paz regresó al hogar. Sin embargo, la experiencia de Esperanza no terminó allí. Al hablar con vecinas y amigas católicas, descubrió que muchas de ellas tenían espejos decorativos junto a sus cruces y estaban viviendo problemas familiares similares, tensiones matrimoniales, hijos rebeldes, y una atmósfera de discordia.
Esperanza compartió discretamente lo que había aprendido y varias familias siguieron su consejo, quitando los espejos de sus altares y cruces. En todos los casos los resultados fueron consistentes, las familias experimentaron una disminución notable en los conflictos relacionados con la vanidad y la superficialidad, y comenzó a restablecerse la armonía en sus hogares. Mis queridos hermanos, esto no significa que los espejos sean malignos en sí mismos. Los espejos en baños, dormitorios u otras áreas de la casa cumplen su función normal sin problema. El peligro surge únicamente cuando se colocan cerca de símbolos sagrados como la cruz, donde su simbolismo de apariencia física interfiere con la vibración espiritual de protección y bendición. Si alguno de ustedes tiene espejos junto a su cruz, les ruego que los retiren de inmediato y los reubiquen en otro espacio de la casa. Ese lugar debe quedar reservado únicamente para lo sagrado. Pueden adornarlo con flores naturales, imágenes de santos o, si lo prefieren, dejarlo vacío para que la cruz irradie toda su fuerza protectora sin interferencias. El segundo objeto maldito son las plantas artificiales y flores falsas. Este es un error común en muchos hogares latinos. Sé que suena sorprendente, incluso contraintuitivo, porque muchas familias colocan arreglos florales de seda o plástico junto a sus cruces con la mejor intención de embellecer su altar y darle un ambiente solemne. Sin embargo, el simbolismo espiritual detrás de las flores es profundo. En la creación de Dios, las plantas y flores vivas representan vida, crecimiento, renovación y la conexión directa con la energía creadora del Altísimo. Cuando se colocan flores frescas cerca de una cruz, se honra el poder vivificante de Dios y se crea un ambiente que resuena con la frecuencia de la vida eterna. En cambio, las flores y plantas artificiales representan lo contrario: apariencia, sin vida, imitación, falsedad y desconexión con la fuente divina. Cuando se colocan cerca de símbolos sagrados, generan una contradicción espiritual devastadora que debilita la protección celestial. Permítanme contarles la historia de la familia Hernández en Los Ángeles, California. José Luis y María del Carmen Hernández habían vivido en la misma casa durante 20 años junto a sus 3 hijos. Eran una familia profundamente católica y tenían en su sala un altar magnífico, presidido por una cruz de madera bendecida por el Papa Juan Pablo II durante su visita a México. María del Carmen, que trabajaba como florista, adornaba con esmero ese altar. Sin embargo, en lugar de usar flores vivas, lo rodeó de las flores artificiales más hermosas que encontraba: rosas de seda rojas, lirios blancos de plástico y elaborados arreglos que impresionaban a cada visitante. Todos elogiaban lo hermoso que se veía aquel altar, pero lo que parecía un gesto piadoso se convirtió en la raíz de un problema espiritual. Durante años todo pareció normal, pero hace 5 años comenzaron a notar cambios inquietantes. Las plantas vivas de la casa ya no prosperaban, no importaba cuánto las cuidaran, siempre se marchitaban y morían con rapidez. El jardín, antes lleno de flores, entró en un declive inexplicable. Lo más alarmante fue que la familia empezó a sufrir problemas de salud persistentes y sin causa médica aparente. José Luis vivía fatigado, sin que ningún médico pudiera dar con un diagnóstico claro. María del Carmen desarrolló dolores de cabeza intensos y constantes que no respondían a tratamientos. Los 3 hijos empezaron a enfermarse con frecuencia: resfriados interminables, gripes e infecciones que se prolongaban durante semanas. El hijo mayor, Carlos, que siempre había sido un joven lleno de energía y vitalidad, comenzó a mostrar signos alarmantes de depresión y un letargo extremo. Perdió interés en sus estudios, en el deporte e incluso en actividades que antes disfrutaba con pasión. Era como si algo invisible le estuviera drenando la fuerza vital día tras día. La situación en la familia Hernández se deterioraba cada vez más. La casa, que en otros tiempos había estado llena de risas y movimiento, se convirtió en un lugar silencioso y sombrío. Todos los miembros de la familia se sentían cansados, desmotivados y sin alegría. Hasta su vida de oración se vio gravemente afectada. El rosario familiar, que antes era un momento de unión y consuelo, se transformó en una obligación pesada y carente de fervor.
Desesperada, María del Carmen llevó a su familia a médicos de distintas especialidades. Les hicieron estudios completos, pero todos los resultados salieron normales. También visitó a varios sacerdotes para pedir bendiciones especiales, pero los problemas persistieron. Fue durante una confesión con el padre Antonio, un sacerdote con gran experiencia en sanación espiritual, que finalmente halló respuestas. Al escuchar los síntomas, el sacerdote reconoció de inmediato los signos de lo que llamó drenaje de energía vital. Entonces le preguntó con voz firme: «Hija mía, ¿tienen muchas plantas artificiales en su casa, especialmente cerca de su cruz o de sus imágenes sagradas?» María del Carmen quedó atónita por la precisión de la pregunta y confirmó que sí. El padre Antonio le explicó algo que cambiaría su vida para siempre. «Hija, las plantas artificiales cerca de los símbolos sagrados provocan lo que llamamos vampirismo espiritual. Esas plantas no generan vida ni energía propia. En lugar de eso, absorben la fuerza vital de las personas que viven cerca de ellas. Son como vampiros invisibles que se alimentan de la energía de tu familia». Luego añadió: «Dios creó las plantas vivas como fuentes de oxígeno y renovación. Cada hoja, cada flor, participa del ciclo de vida que refleja la creación divina. Pero cuando reemplazamos lo real con imitaciones, estamos rechazando el don de vida que Dios nos ofrece y sustituyéndolo por símbolos de muerte disfrazada. Y lo peor ocurre cuando esas imitaciones se colocan junto a la cruz. La cruz representa la victoria de la vida sobre la muerte, pero las plantas artificiales representan lo contrario, muerte presentada como vida. Esa contradicción espiritual confunde las bendiciones de Dios y puede bloquear la protección que la cruz debe brindar». María del Carmen regresó a su casa esa misma tarde y, sin dudar, retiró todas las plantas y flores artificiales de su altar y de los alrededores de su cruz. Las reemplazó por plantas vivas y flores frescas, renovándolas con regularidad para mantener ese vínculo con la energía creadora de Dios. Los resultados fueron inmediatos y milagrosos. En cuestión de días, José Luis recuperó vitalidad y energía. Los dolores de cabeza que atormentaban a María del Carmen desaparecieron sin dejar rastro. Los hijos dejaron de enfermarse de manera recurrente y, lo más conmovedor, Carlos recuperó su ánimo y entusiasmo por la vida. El cambio no solo fue humano, también fue visible en la naturaleza alrededor de su hogar. Las plantas vivas comenzaron a crecer con una fuerza renovada, y su jardín se transformó en un oasis rebosante de flores, mariposas y aves, irradiando belleza y vida. La atmósfera de su casa se llenó otra vez de alegría, luz y esperanza. Incluso su vida de oración se intensificó. El rosario volvió a ser un momento de gozo y conexión profunda con Dios. Parecía que las plantas vivas se unían a la oración, elevando el ambiente hacia lo divino. Queridos hermanos, sé que cuidar flores y plantas naturales exige más esfuerzo y dedicación que comprar imitaciones, pero créanme, cada gota de agua y cada minuto de cuidado valen la pena, porque se invierte en vida real. Si las limitaciones económicas solo les permiten tener una planta pequeña pero sana cerca de su cruz, será infinitamente más poderosa que el arreglo artificial más elaborado. Y si, por razones de salud o de fuerza mayor, no pueden mantener plantas vivas, entonces es preferible no tener ninguna cerca de la cruz antes que poner allí imitaciones. Un espacio vacío es espiritualmente neutro, pero las plantas artificiales son espiritualmente dañinas. Y ahora llegamos al tercer objeto. Maldito, las velas aromáticas y los difusores de aceites esenciales sintéticos. Este último objeto puede sorprenderlos, porque muchos lo consideran algo espiritual y relajante. Me refiero específicamente a esas velas perfumadas de fabricación comercial y a los aparatos eléctricos que esparcen fragancias artificiales en el aire. Tal vez se pregunten, ¿acaso no es bueno llenar el ambiente de un aroma agradable durante la oración? ¿No se ha usado el incienso y los aceites desde tiempos bíblicos? Y tienen razón en preguntarlo, porque la respuesta revela una diferencia crucial que puede determinar si su hogar está protegido o bajo ataque espiritual.
La diferencia fundamental está en distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre fragancias consagradas y fragancias sintéticas. Desde tiempos antiguos, la Iglesia ha usado incienso puro, aceites naturales bendecidos y velas de cera de abeja consagradas como instrumentos de oración, purificación y elevación espiritual. Estos elementos naturales, bendecidos y ofrecidos a Dios, generan una atmósfera que favorece la comunión con lo divino. Las velas aromáticas comerciales y los difusores sintéticos, en cambio, por otro lado, las velas aromáticas comerciales y los difusores sintéticos están cargados de químicos artificiales, vibraciones bajas, y, en muchos casos, contienen fórmulas inspiradas en prácticas ocultistas que alteran la conciencia y pueden abrir portales espirituales indeseados. Permítanme contarles la experiencia inquietante de Luz Helena Castillo, una abuela de 68 años que vivía en Miami, Florida. Durante más de 30 años, Luz Helena había mantenido un altar familiar hermoso, presidido por una cruz antigua heredada de su madre, rodeada de imágenes de santos que habían protegido a su familia durante décadas. Hace 2 años, su nieta favorita, Jessica, le regaló un set de velas aromáticas y un difusor eléctrico de aceites esenciales por su cumpleaños. El regalo estaba cargado de buena intención. Jessica pensó que sería hermoso que su abuela pudiera disfrutar de aromas relajantes durante la oración. Las velas llevaban nombres como serenidad espiritual y paz celestial, y el difusor ofrecía aceites bajo etiquetas de bendición divina y protección angelical. Conmovida por el gesto, Luz Helena colocó las velas alrededor de su cruz y comenzó a usar el difusor en sus oraciones matutinas y vespertinas. Al principio todo parecía maravilloso, los aromas eran agradables, la atmósfera parecía acogedora, y ella creía estar creando un espacio aún más sagrado para dialogar con Dios. Pero pronto comenzaron los problemas. Durante sus oraciones ya no sentía la paz y la claridad mental habituales, sino confusión, distracción y hasta visiones inquietantes que le causaban ansiedad. Durante el rosario, en lugar de concentrarse en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, su mente se llenaba de pensamientos extraños, obsesivos y perturbadores. Las imágenes de los santos parecían distorsionarse ante sus ojos, y una especie de neblina espiritual entorpecía su conexión con Dios. Los fenómenos no quedaron allí. Luz Helena comenzó a tener sueños intensos y turbadores en los que veía figuras sombrías rondando su casa, especialmente alrededor de su altar. En esos sueños percibía cómo esas entidades parecían alimentarse de los aromas de sus velas y del difusor, fortaleciéndose cada vez más. Lo peor vino después. Los fenómenos pasaron del sueño a la vigilia. Escuchaba susurros en idiomas que no entendía, veía sombras en su visión periférica y sentía presencias hostiles durante sus momentos de oración más profunda. Por primera vez en 30 años, Luz Helena comenzó a evitar su altar, aterrada por lo que experimentaba. Su nieta Jessica notó el cambio. Su abuela ya no era la mujer serena y centrada que siempre había sido, sino alguien nerviosa, agitada y frágil. Fue en una visita al padre Ramírez, un sacerdote especializado en liberación espiritual, donde encontró finalmente respuestas. Tras escucharla, el sacerdote le preguntó si había introducido recientemente algún objeto nuevo en su altar. Cuando Luz Helena mencionó las velas aromáticas y el difusor, el rostro del sacerdote se tornó serio. Hermana, esas fragancias comerciales que está usando alteran su conciencia de manera que facilitan la interferencia espiritual negativa. El padre Ramírez le explicó que las fragancias sintéticas contienen químicos que afectan directamente el sistema nervioso, induciendo estados alterados de conciencia, y cuando esos estados se mezclan con la oración, pueden abrir puertas espirituales peligrosas. Añadió que muchas de esas fragancias son creadas por compañías que incluso consultan con ocultistas para diseñar aromas capaces de producir efectos concretos en la mente. Lo que se presenta como bendición divina o protección angelical no es más que una fórmula para volver receptivas a las personas a influencias que no provienen de Dios. A diferencia del incienso puro usado en la iglesia, bendecido y consagrado para elevar la oración,
las velas y aceites comerciales carecen de esa protección espiritual y atraen entidades que se alimentan de las alteraciones en la conciencia humana. Conmovida por esta revelación, Luz Helena removió inmediatamente todas las velas aromáticas y el difusor de su altar, reemplazándolos por velas de cera de abeja pura, sin fragancia, y por incienso natural bendecido por el padre Ramírez. El cambio fue instantáneo, las visiones perturbadoras cesaron, su claridad mental regresó, y la paz espiritual que la había acompañado toda su vida volvió a llenar su hogar. Los fenómenos paranormales desaparecieron, y su altar recuperó la atmósfera sagrada que siempre lo había caracterizado. Más aún, Luz Helena testificó que su conexión con Dios se intensificó de un modo que nunca antes había experimentado. Sus oraciones fluían con una pureza y una profundidad extraordinarias. Al compartir discretamente su experiencia, descubrió que muchas personas de su comunidad habían sufrido problemas similares después de introducir velas aromáticas en sus prácticas de oración. Varias siguieron su consejo, reemplazaron sus objetos y comprobaron el mismo resultado: paz restaurada y fe fortalecida. Queridos hermanos, esto no significa que todos los aromas sean malignos. El incienso puro y natural, los aceites esenciales auténticos y las velas de cera de abeja consagradas son aliados maravillosos de la oración cuando se usan con bendición adecuada. El peligro está en las fragancias sintéticas comerciales, que no tienen protección espiritual y están diseñadas para alterar la conciencia. Si desean usar aromas en su oración, recurran únicamente a incienso puro comprado en tiendas católicas, aceites naturales bendecidos por un sacerdote, o velas de cera de abeja pura. Eviten por completo las velas perfumadas comerciales y los difusores eléctricos cerca de su cruz. Y ahora, mis hermanos, que conocen los tres objetos que sabotean el poder protector del crucifijo, es momento de aprender el protocolo de purificación espiritual de su hogar. Este proceso no es complicado, pero requiere fe, reverencia y fidelidad a los pasos correctos. El primer paso es remover de inmediato los tres objetos problemáticos: espejos decorativos, plantas artificiales y velas aromáticas comerciales o difusores sintéticos. No basta con alejarlos de la cruz, deben ser retirados completamente del lugar y, de ser posible, de toda la habitación. Háganlo orando con intención firme, diciendo: en el nombre de Jesús, remuevo estos objetos que han bloqueado la protección de mi hogar. Pido perdón por haber puesto obstáculos a tu gracia divina. Después limpien física y espiritualmente el espacio, usando agua bendita si disponen de ella o agua común acompañada de oración. Recen 3 Ave Marías y 3 Padre Nuestros, pidiendo la purificación del lugar. Luego reconsagren su cruz, coloquen sus manos sobre ella o extiéndanlas hacia ella y recen: Señor Jesús, reconsagro esta cruz y este hogar a tu protección divina. Sella este lugar con tu sangre preciosa y que ninguna fuerza del mal pueda interferir con tu poder salvador. Finalmente, reemplacen los objetos removidos con elementos sagrados, imágenes de santos, especialmente San Miguel Arcángel, plantas vivas y flores frescas, velas de cera de abeja pura o incienso natural bendecido. Mantengan una rutina espiritual constante, bendiciendo su hogar cada semana con agua bendita, rezando el rosario en familia y vigilando siempre la atmósfera de su hogar. La familia Mendoza en Houston, Texas, siguió este protocolo tras descubrir que tenían los tres objetos cerca de su cruz. 3 semanas después, María Mendoza me escribió con un testimonio conmovedor: Padre Santo, desde que quitamos los espejos decorativos, las plantas artificiales y las velas aromáticas de nuestro altar, nuestra casa se siente transformada. Una paz tangible llena nuestro hogar. Mis hijos ya no pelean, y hasta hemos comenzado a rezar juntos con una alegría que habíamos perdido. Mi esposo ha comenzado a participar más en la oración familiar. Incluso nuestros vecinos han comentado que nuestra casa tiene una energía hermosa que antes no tenía, pero lo más milagroso es que mis oraciones ahora se sienten más poderosas, como si finalmente estuvieran llegando directamente al cielo. La experiencia de la familia Mendoza no es un caso aislado.
Se ha repetido en cientos de hogares que han aplicado estas enseñanzas. De manera consistente, las familias reportan la restauración de la paz doméstica, una vida de oración más intensa, relaciones familiares sanadas y una sensación tangible de protección divina. Sexto, es fundamental que compartan esta información con otras familias católicas de su comunidad, pero siempre con prudencia y amor. No critiquen ni juzguen a quienes aún tienen estos objetos en sus hogares, más bien, compartan su propia experiencia de transformación y permitan que el Espíritu Santo actúe en los corazones de los demás. Séptimo, mantengan siempre la cruz como el centro indiscutible de su altar familiar. La cruz debe ser el objeto más prominente, preferiblemente colocado en un lugar elevado sobre otras imágenes, con espacio libre alrededor para que pueda irradiar plenamente su poder protector sin obstáculos. Cuando su cruz esté finalmente libre de toda interferencia espiritual, experimentarán el poder protector completo que Dios siempre quiso que tuviera en sus hogares. Este poder no es simbólico ni psicológico, es una realidad espiritual tangible que transformará la atmósfera de su casa y la vida de su familia. Una cruz apropiadamente ubicada y sin interferencias actúa como un faro espiritual que atrae bendiciones divinas y repele influencias malignas. Ese poder invisible, pero real, se extiende como un campo de protección que cubre toda su propiedad. Los ángeles guardianes se sienten atraídos hacia los hogares donde la cruz brilla sin obstáculos, y establecen sobre la familia una vigilancia constante y amorosa. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de estas revelaciones urgentes, pero quiero insistir, este no es un final, sino un nuevo comienzo para sus hogares y para sus familias. Lo que han aprendido hoy puede ser la diferencia entre vivir bajo la protección divina plena o seguir sufriendo ataques espirituales que no comprenden. La decisión está en sus manos. Pueden ignorar esta advertencia y continuar como hasta ahora, esperando que los problemas se resuelvan por sí mismos. O pueden actuar inmediatamente, con fe y determinación, para restaurar el poder protector de la cruz en sus vidas. Les ruego que no demoren un solo día. Esta misma noche, cuando regresen a sus casas, examinen el área alrededor de su cruz. Y si encuentran alguno de estos 3 objetos malditos, retírenlos de inmediato y sigan el protocolo de purificación que les he compartido. Recuerden siempre, no están solos en esta batalla espiritual. Millones de familias católicas en todo el mundo están despertando a estas verdades y reclamando la protección completa que Dios desea concederles. Ustedes pueden ser parte de este gran despertar espiritual que está restaurando la fuerza sagrada de la cruz en los hogares cristianos. Compartan este mensaje con sus seres queridos, con sus vecinos católicos, con todos aquellos que necesitan escuchar esta verdad liberadora. Juntos podemos devolver la protección divina a nuestras comunidades y hacer de nuestros hogares verdaderos santuarios de paz, de amor y de bendición. Que Dios bendiga abundantemente sus hogares purificados, que la Virgen María los cubra con su manto maternal, y que el poder de la Santa Cruz reine supremo en sus vidas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.